les bendiga. Aquí nuevamente en Radio Bendición Eterna, su radio. Estamos reunidos en el clamor que estamos haciendo en armonía, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, toda la iglesia, instando a la iglesia a clamar al Señor. Dice la palabra que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y el Señor está esperando el clamor de sus hijos, tu clamor, ese clamor que hay en tu corazón, ese clamor que queremos nosotros sacarlo de nuestro corazón y elevarlo a la presencia del Señor. Dice la palabra que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia para buscar su gracia y buscar también el oportuno socorro. Este tiempo es especial porque necesitamos clamar al Señor, buscar ese oportuno socorro a cada una de nuestras necesidades, porque el mundo está en un caos, usted lo sabe y yo lo sé, lo estamos viviendo día a día, vemos el caos en todas las partes que volvemos a ver, por la televisión, por las noticias, todo el mundo está en lo mismo. Estamos encerrados unos, estamos temerosos otros por el virus, por esta pandemia primeramente y por otras situaciones que vivimos en nuestras familias, en nuestras casas. Entremos entonces confiadamente ante el trono de la gracia y busquemos ese favor, esa gracia y ese oportuno socorro que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Él tiene la salida, Él tiene la solución para tu problema, Él tiene la sanidad para tu enfermedad, Él tiene la restauración para tu hogar destruido, Él tiene el levantamiento para ti, para tu corazón, porque estás caída, estás caído, te sientes seco. Él es el agua, Él es la fuente de las aguas vivas, el que rejuvenece nuestro ser completo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Hoy es un llamado que el Señor ha hecho a la iglesia de Cristo. Hoy vamos a hablar quién es y qué es la iglesia de Cristo. A veces tenemos confundido quién es la iglesia. Creemos que la iglesia es un edificio. Creemos que la iglesia es un conjunto de personas que se reúnen tal vez hasta a socializar. Pero la iglesia es un grupo de creyentes, de hijos de Dios, que se unen en armonía, que se unen en un mismo espíritu, en un mismo sentir, así como estaban aquellos 120 en el aposento alto. Estaban esperando la promesa, lo que Jesús les había dicho, que a nosotros nos convenía que Él se fuera, porque Él iba a enviar la promesa del Padre, Él iba a enviar al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que estaban unánimes juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, clamando a Dios, esperando la promesa de Dios. Esa es la iglesia donde ha sido derramado el Espíritu Santo de Dios. Es un organismo viviente. La iglesia no es una organización, es un organismo viviente con la vida de Dios. La vida de Dios por el Espíritu Santo está en la iglesia de Cristo. Somos los creyentes, somos los que hemos recibido a Cristo como el Señor y como nuestro Salvador. Esa es la iglesia. En Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, aquellos los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados en Cristo por el Espíritu Santo. Somos unas nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo nos renueva, nos transforma. El Espíritu Santo nos hace ese cuerpo de Cristo Jesús. Y Él es nuestra cabeza. En el nombre de Jesucristo, dice, la iglesia es la que ha creído, la que su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cuando vamos al Señor y clamamos a Él y entregamos nuestra vida, Él nos limpia de todo pecado.
de todo pecado, más los negros, los que son menos negros, aquellos que a veces nos avergüenzan, esos mismos pecados que cometemos todos, que hemos cometido en nuestra vida. Él nos perdona y nos arranca de raíz la maldad que hay en nuestro corazón. ¿Quiénes pueden ser iglesia? ¿Quiénes pueden? Muchas veces tenemos la idea que ciertas personas son las que pueden ser iglesia, las que pueden llegar al Señor y que el Señor los transforme. ¿Quiénes pueden? Dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel es los que creen que no necesitan a Dios. Esos son los que pueden ser iglesia de Cristo. Aquellos que se creen autosuficientes. Aquellos que dicen, yo en este mundo me la juego solo. Yo tomo las decisiones. Yo soy capaz. Tal vez son profesionales también. Tal vez tienen muchos títulos y se creen que ya son, que pueden hacer y decidir como ellos quieren. Pero dice la palabra que al hombre le parece que los caminos son derechos, pero el final es camino de muerte. Por más que decidamos, si decidimos sin Cristo, el camino va a ser muerte al final. Los que piensan que con buenas obras se salvan. Si así fuera, Jesús no hubiera tenido que morir. Dios no lo hubiera enviado porque había una forma de ser salvos. Aquellos que creen y se afanan por hacer buenas obras, por querer hacer la voluntad de Dios de esa manera. No, así no es que somos iglesia. Así no es. Los que andan en pecado, los que andan en rebelión, los que han endurecido su corazón, esos son candidatos a ser iglesia. Esos son todo aquel que cree. Esos son aquellos que pueden en cualquier momento decidir por Cristo y son miembros entonces de la iglesia de Cristo. Los que han fracasado en su vida muchas veces creen que ya no hay oportunidad para ellos. Ya probaron todo y a veces han probado, según ellos, hasta a Dios y les falló de alguna manera. Pero están equivocados porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador, Él nos premia, Él nos da soluciones, Él nos da la salida y aún donde no hay camino, Él lo hace para que transitemos en caminos de victoria. Esos son todo aquel que cree, como dice la palabra, los que andan en malos pasos, los que les han dicho, usted no sirve para nada, usted ya de ahí no se levanta, usted ya se va a morir así. Hoy yo le digo, no, usted tiene la oportunidad de llegar a Cristo, de ser iglesia, de ser esa iglesia que el Señor espera un día levantarnos. Todos esperamos al Señor, todos estamos creyendo que es el tiempo en que el Señor va a venir por nosotros, por su iglesia. Pues a ese también que han creído que ese no se levanta, que no hay oportunidades para él, ese es un candidato a ser iglesia de Jesucristo. Los que están en soledad, las jefes de familia, las madres solteras, las casadas también, los que tienen un mal matrimonio, los que tienen buen matrimonio. Cuando tenemos un buen matrimonio, una linda familia, donde tenemos todo, pareciera que ahí no se necesita a Dios. Y aquellas que están fracasadas, que están solteras, que tuvieron hijos solteros y que están en soledad, que están en depresión, que están rechazadas y las hacen a un lado porque tienen esa condición. Usted también puede ser la iglesia de Cristo si toma la decisión de abrir su corazón como el Señor lo pide. Todos necesitamos entregarnos a Cristo. Todos los que somos ahora iglesia, un día necesitamos y llegamos a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado, y dice la palabra que el que llega así donde Él no lo desprecia.
un corazón contrito y humillado, arrepentido delante del Señor, necesitado de la mano poderosa del Señor. Él está atento al clamor y hoy es un día de clamor, hoy es un día de clamor nacional y diríamos un día de clamor mundial, porque todo el mundo necesita clamar a Dios por misericordia, clamar a Dios por las familias, clamar a Dios por la sanidad. Clamar al Señor que tenga Él misericordia. Dice la palabra que cada día las misericordias de Él son nuevas y que si no fuera por su misericordia ya nos hubiera consumido. Es por su gracia, es por su misericordia que hoy estamos, que yo estoy hoy aquí compartiéndote la palabra y que usted está escuchando la palabra de Dios. Todas las mujeres que han sido abandonadas, que han sido rechazadas de alguna manera, ya sea por sus familiares, por sus esposos, han sido rechazados con sus hijos y se sienten abandonados, ahí relegados en la sociedad. Las que están deprimidas, las que están en una situación dura de enfermedad, casualmente con este virus que ha sido letal en un tiempo y ahora va bajando, pero siempre está siendo tan contagioso y tan letal como al principio, porque las personas están muriendo, las personas están quedando sin aire. Y yo oro al Señor hoy y clamo a Dios para que el Espíritu Santo de Dios vaya a cada enfermo, aquel que se está ahogando, aquel que se está asfixiando por falta de oxígeno. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, sopla de tu aliento y llega hasta lo profundo de esos pulmones y llega hasta lo profundo de sus entrañas y levanta al que está enfermo, porque el enemigo es el que enferma, pero tú eres Jehová, nuestro sanador, y por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanados en la cruz del Calvario. Los que están atemorizados, amedrentados, el temor nos está comiendo, el temor nos ha arrinconado en el fondo de nuestras casas. Ahí estamos, pero como iglesia nosotros podemos salir y respirar el aire del ambiente. Podemos confiar en el Señor, del que el Señor nos está guardando, de que el Señor nos está purificando el aire que respiramos en el nombre de Jesús. Y tenemos que tomar esa autoridad que el Señor nos dejó contra toda enfermedad y contra todo virus en el nombre de Jesús, y que cese esas mutaciones que vienen en el nombre de Jesucristo, y que Dios nos dé esa medicina que el Señor ha provisto en el nombre de Jesucristo. Todos necesitamos a Cristo, todos estamos en la misma condición de la necesidad del Señor. Nadie puede decir, yo soy autosuficiente, yo no necesito de Cristo. Por algo el Señor vino e hizo la obra redentora, e hizo la obra de Dios en cada corazón, porque todos necesitamos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado y por ese pecado la muerte estaba sobre nosotros. Pero hubo uno, ese uno es Jesucristo, que fue levantado de los muertos, que venció la muerte en el nombre de Jesucristo y que subió al cielo, y al subir al cielo nos delegó una autoridad, la cual estamos ejerciendo el día de hoy en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, somos el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesucristo, Él es nuestra cabeza. Los profesionales, toda clase social, ante los ojos de Dios tenemos la misma necesidad, porque estamos en la misma posición y en la misma condición. Todos necesitamos a Cristo para instruir a nuestros hijos en la palabra, para que sigan nuestros pasos, porque nosotros seguimos a Jesús, para abrirles el camino. En Mateo 16 dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no dejó a su iglesia en los hombros de un hombre, sino en la revelación dada a Pedro. Fue la revelación de quién era Jesús. Esa es la roca inconmovible de los siglos. Esa es la revelación. Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente, y fue la revelación dada, y esa fue la roca sobre la cual se edificó la iglesia.
fue la revelación de Jesús como Hijo de Dios. A ti te daré las llaves, dijo el Señor, las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús está delegando la autoridad a la iglesia. Es a la iglesia, a nosotros los hijos de Dios. No estamos desprovistos de autoridad, no estamos desprovistos de armadura, no estamos desprovistos de armas, las cuales vamos a usar en el nombre de Jesús. Y el Señor nos está diciendo: despierta, iglesia, permite que el Espíritu Santo encienda, sacude, levante a la iglesia de todo adormecimiento, de todo estupor, de toda somnolencia, de toda depresión. La iglesia ha estado deprimida, ha estado arrinconada y amedrentada por el enemigo, pero el llamado hoy es este, el clamor de Dios es este, el clamor nuestro es este: sacúdenos, Espíritu Santo, enciéndenos con tu fuego y danos, Señor, esa potestad y ese valor para usar las armas y las armaduras, esas armas espirituales, esas armas que el Señor nos ha dado para la destrucción de cualquier fortaleza que se levante, de cualquier arma que levante el enemigo, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, sino que nosotros llevaremos a juicio toda lengua. Esa es la herencia de Jehová para nosotros, los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, tomemos esas armas, tomemos esa armadura y armémonos como soldados, pongámonos de pie. El Señor me decía hoy: la iglesia tiene que ponerse de pie, y hoy estoy levantándola sobre sus pies. Que toda sequedad, como aquellos huesos secos de Ezequiel, sea en el nombre de Jesucristo, reunidos hueso con hueso. Que el Señor ponga la piel, que el Señor ponga los músculos, que el Señor fortalezca la iglesia para que ejerzamos en autoridad la comisión que el Señor nos ha dado en el nombre de Jesucristo. Así es que si no eres todavía hijo de Dios, yo te pido en el nombre de Jesucristo que hoy bajes tu cabeza, cierres tus ojos y le digas: Señor, yo quiero ser tu cuerpo, yo quiero ser tu iglesia, y hoy te recibo como Señor y como Salvador de mi vida. Hoy te necesito más que nunca, te necesito para mi persona, te necesito para mi hogar, te necesito para mis hijos, necesito esa autoridad en mí para levantarme contra un enemigo que vino a robar, a matar y a destruir, porque los caminos que yo he tomado han sido caminos de muerte. Hoy renuncio a todas esas malas decisiones, hoy renuncio a esos caminos de muerte y me pongo en el camino que es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y en el nombre de Jesucristo, hoy me arrepiento de mis pecados delante de ti, Padre, y recibo tu perdón en el nombre poderoso de Jesucristo. Tenemos la autoridad del Señor, tenemos la autoridad en contra del enemigo, tenemos la autoridad en nuestras casas. Limpiemos los aires de nuestras casas. La lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, no es contra tus hijos, no es contra tu esposo, no es contra el vecino, es contra Satanás y sus demonios, que vino a destruir las familias, a destruir de la forma esa diversidad de formas que Satanás usa. El adulterio, la pornografía, las drogas, el alcohol, todo eso ha sido armas en el nombre de Jesucristo que hoy destruimos en el poder del Espíritu Santo de Dios, y atamos esos demonios y los lanzamos a los abismos en el nombre de Jesucristo, y desatamos a los nuestros, desatamos los que están en esclavitud, desatamos en el nombre de Jesucristo de toda esa contaminación de las tinieblas, y los depositamos en el nombre de Jesucristo en los brazos del Señor, en el nombre de Jesús. Y sabes que, Satanás, te los arrebatamos, no te pertenecen, porque en el nombre de Jesús ellos tienen promesa fiel y verdadera. Nosotros y nuestra casa completa, en el nombre de Jesucristo, será salvo ellos y nosotros y ellos, en el nombre de Jesús. Ni uno solo, porque no tuvimos hijos para que el enemigo se nos robe, no tuvimos familia para que el enemigo la destruya. Somos un equipo en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. La iglesia
saldrá victoriosa ante toda circunstancia, ante toda adversidad, los ataques del enemigo, las epidemias, las pandemias, como el COVID en este momento. La iglesia va a sobrevivir, no va a triunfar, no va a ser eliminada como el enemigo quiere, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es nuestro cabeza, Él es nuestro cerebro, y nosotros como cuerpo obedecemos a la cabeza que es Cristo, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, es la única entidad que no resta, sino que multiplica. Y dice la palabra, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Y hoy en el nombre de Jesús se multiplica la iglesia. Tanta persona que hoy ha abierto el corazón al Señor en este clamor, en el nombre de Jesús. Ellos se van a unir al equipo, a esta iglesia, a clamar al Dios vivo, para que sea multiplicada, para que sea engrandecido el reino de los cielos aquí en la tierra, para que la iglesia prevalezca como el Señor es su voluntad perfecta, en el nombre de Jesús. Y dice, y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Esta iglesia se acrecienta, esta iglesia se hace fuerte, esta iglesia se empodera en Cristo, no en sí mismo, sino en Cristo Jesús, y es edificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ha dado el poder, en Él tenemos la autoridad. Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario, y vamos a usarla en el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. No estemos amilanados, no estemos atemorizados, no estemos amedrentados. Calla y enmudece, le dijo Jesús a aquella tempestad. Y hoy a esta tempestad que se nos ha venido encima mundialmente, en la familia, hoy le decimos calla, enmudece en el nombre de Jesús. Hoy amordazamos todo demonio que está operando en las familias, que está amedrentando a la iglesia. Hoy amordazamos y atamos a esos demonios, los mandamos a los abismos en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo encienda la iglesia. Que seamos puestos de pie en el nombre de Jesús, que seamos levantados en el Espíritu, ardiendo en el Espíritu, dice la palabra, que no estemos apocados, que no estemos apagando al Espíritu y haciendo nuestra voluntad en el nombre de Jesús. No nacimos en Cristo para hacer nuestra voluntad, no nacimos en Cristo para andar en emociones, en el nombre de Jesús nacimos en Cristo para andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne en nuestra vida, sino que fluyamos en el poder del Espíritu Santo, que fluyamos en el fruto del Espíritu, que haya el amor de Dios inundando nuestros corazones para poder darlo a todo aquel que se acerca a nosotros, que amemos como el Señor amó, que tengamos el gozo en nuestras vidas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté, Señor, en nuestros corazones, en nuestras familias, esa paz de Dios. Jesús dijo cuando resucitó, reciban al Espíritu Santo, reciban la paz, y esta paz no es como el mundo la da, sino como yo la doy. Hay una paz especial que solo el Espíritu Santo hace fluir en nuestras vidas, en nuestras familias, y esa paz es la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesucristo. Y ahora levántate, resplandece, brilla en medio donde estás. La palabra de Dios dice que somos luz en medio de las tinieblas. No huyamos de las tinieblas. Santifiquémonos en Dios, sometámonos a Dios e incursionemos en las tinieblas para que sean alumbradas, porque si no, ¿quién las alumbrará? Sino nosotros que somos la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero después nos dijo, ustedes son la luz del mundo, y la iglesia es la luz del mundo, y tenemos que incursionar en las tinieblas, incursionar en ese terreno donde el enemigo está haciendo las suyas, pero en el nombre de Jesús, hoy reprendemos las obras, deshacemos las obras del diablo, en el nombre de Jesús, porque para eso fue que vino el Hijo de Dios, para deshacerlas, y en el nombre de Jesucristo, nosotros la iglesia las deshacemos en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, están deshechas en los aires, descontaminamos los aires de nuestro país, de nuestras provincias, de nuestros barrios, de nuestras casas,
y que sean apostados aquellos ángeles que envíe el Señor en el nombre de Jesucristo alrededor de nosotros, para que ellos ejecuten la palabra, dice en el Salmo 103, para que ministren también en el nombre de Jesucristo, para que sean los que contribuyan, los colaboradores de Dios que vengan a nosotros en el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos muchas gracias por la gran bendición que tenemos de proclamar el nombre de Jesucristo en esta radio Bendición Eterna, que Dios ha permitido levantar y será más levantada, porque es para gloria y para honra del que vive para siempre. Y ahora le damos el pase a Luis en el nombre de Jesús. Muchas gracias.